Hay historias que nunca debieron contarse, rituales prohibidos, encuentros que desafían la realidad y mentes que viven en la oscuridad. Esto es Ecos de Ultratumba Oficial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de Ultratumba Oficial. Mi nombre es Arturo Salcedo y me da mucho gusto estar con ustedes un día más. Eh, Me gustaría recordarles que cada martes va a salir nuestras historias en YouTube, y para que nos sigan en nuestras redes, estamos en YouTube, Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos en Spotify y en una nueva aplicación que se llama Clapper. Entonces, les pedimos mucho que nos apoyen con su like, que se suscriban, que nos den 5 estrellas, que nos apoyen por, con todo eso. No les va a costar nada, todo es gratis y van a tardar 1, 2, 3, hasta 5 segunditos máximo. Dado el comercial por terminado, vamos a dar la bienvenida a mi esposa Ana María. Ella, muchos ya la conocen. Ella está con nosotros nuevamente. Hola amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Oye, creo que el tema de hoy va a estar bueno. Que traemos varias historias eh, de muebles, ahora sí que muebles malditos se podría decir, o embrujados, como tú quieras verlo, y de algunas presencias demoníacas en algunas situaciones. ¿Tú qué opinas de los muebles usados, de los, sí, más que nada muebles o ropa usada? Como, ¿qué opinas si tiene energías o no tiene energías? ¿Tu punto de vista cuál es? Fíjate que está interesante el tema. En lo personal, me tocó vivir una experiencia con unos muebles que tuvimos no sé si recuerdas que te conté sobre la casa de mi abuelita en Sí. el episodio en el que me invitaste. Y tuvimos un tema ahí con unos muebles de la casa de mi abuelita que no sabíamos el por qué sucedían las cosas, hasta después nos enteramos, ¿no? Pero sí se me hace interesante el tema. Me ha tocado, por ejemplo, mirar a varias personas que han hablado sobre esto y sobre que sí, muchas veces adquieres cosas cuando vas a los sobre ruedas o a los tianguis a comprar cositas para tu casa, y no sabes qué procedencia tienen, porque realmente no sabemos qué procedencia tienen. Y que sí pueden venir con algo, ¿no? No sé, energías o embrujados o consagrados, que muchos dicen, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante y pues vamos a ver qué tanto podemos aportarte. Sí, de hecho, yo estoy escuchando, pues en internet, ya sabes que me la llevo ahí, me gusta mucho escuchar historias. Y sí, he escuchado historias donde que compran ropa y que cuando las lavan hasta sale ahí el teñidos de rojo, ¿no? Por la cuestión esa, ya sabes, del líquido vital que tenemos. Entonces, curiosamente, pues no sabemos qué procedencia tienen. Y sí, ahora sí que, pues es un albur ahí comprarse la ropa o los muebles, ¿no? Y se dice por ahí que los espejos, esos nunca los compres porque traen energías muy fuertes. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero pues es mejor no, pues no acercarse ahí. Sí. Y la primera historia que te voy a decir es sobre eso. Nos mandó una muchacha una historia. La muchacha se llama Minerva. Este, Nos comenta que ella fue a un bazar, muchos lo conocen como donde venden cosas usadas. Más que nada, pues ya sabes que aquí en la frontera pues vienen mucho de Estados Unidos, que venden camas, venden sofás, venden infinidad de cosas, y a mucha gente le gusta ir porque hay cosas muy buenas a precios muy accesibles. Entonces dice esta muchacha que fue un bazar, pero fue un bazar de antigüedades, donde había muebles viejitos, o sea, viejitos antiguos. A eso se refiere esta muchacha, como viejitos. Dice que ella miró un vanity, que miró un vanity, este,
muy antiguo, muy bonito, que trae un espejo en el medio, así un espejo como ovalado, tallado de madera, todo con sus patas muy bonitas. Para la gente que no sepa qué es un vanity, es como un tipo tocadorcito que trae cajoncitos y trae como para pintarse y eso que usan las mujeres, ¿no? Entonces esta muchacha lo compró, se lo llevó a su casa y dice que estaba limpiándolo, pues a detalle, ¿no? Todo limpiando lo que son, este, pues el espejo, que el polvo y todo eso, porque era un lugar muy antiguo. De hecho, dice, creo que estaba hasta tapado con una sábana, ¿no? El vanity ahí al fondo del local. Y dice esta muchacha que en el cajón de al fondo, o sea, de abajo hasta el fondo, se encontró un cepillo muy antiguo, un cepillo con el mango de plata, con las cerdas pues ya gastadas, o sea, dice, se miraba muy bonito, o sea, era un cepillo como de lujo, muy antiguo, dice, pero muy bonito. Y dice que ella miró el cepillo y que todavía traía unos cabellitos ahí muy delgaditos. Entonces dice ella que no pensó usarlo para uso personal, pero sí para ponerlo como si fuera adorno ahí junto con el vanity para que se viera bonito. Dice ella que fue y que lavó el cepillo, que quedó muy bien, le quitó todos los cabellitos, todo, y ya que lo puso así en la parte de arriba del vanity, ¿no? Entonces dice que ella estaba muy a gusto con su vanity, traía un banquito, entonces ella se sentaba, se maquillaba y se arreglaba, ¿no? Todos los días ahí. Dice que al pasar una semana, 10 días, en las noches ella escuchaba como si al cepillo le pasaran el dedo por encima, como ese sonido, como algo así, que como si un dedo le pasara por encima de las cerdas. Entonces dice ella que se le hacía muy extraño, pero como era de noche, ella pensó que lo soñaba, algo así. Y también dice que escuchaba unos como pasos lentos. Entonces le comentó a su esposo y su esposo le dijo, no, pues es que yo no he escuchado nada. Entonces dice, ah, bueno, tal vez me lo estoy imaginando, ¿no? No pasa nada. Entonces dice que así pasó el tiempo, 3, 4 días más y siguió escuchando esos sonidos extraños. Dice que una madrugada se despertó porque dice que sentía la presencia de alguien, pero nunca volteaba al vanity porque le daba un poco de miedo. Y curiosamente, esa noche dice que se despertó cuando volteó así un poquito a mirar el vanity. En el espejo miró el reflejo de una señora muy ancianita peinándose, un cabello blanco, totalmente el cabello blanco largo, con el peine ese de plata que venía en el vanity. Entonces, dice esta muchacha que ella volteó, primero de reojo y miró a la viejita peinándose. Y después ella volteó a mirarla y en el espejo, haz de cuenta que no había nadie sentado en el banquito. Simplemente en el espejo se miraba como si alguien estuviera sentado y que el reflejo del espejo volteó a verla. Dice ella que pegó un grito. Imagínate, ¿no? Pues imagínate Mm. el miedo. Y en eso su esposo despertó, prendió las luces y ya, pues ya no había nada. Y ahí esta muchacha le platicó a su esposo lo que había pasado, que días antes, ya todo lo que les platiqué ahorita, eh, le platicó todo eso y él no le creyó mucho, dijo, no te preocupes. A lo que la mañana siguiente, el muchacho, pues el señor, el muchacho, miró unos cabellos blancos, largos, en la parte de arriba del vanity. Y ahí fue donde el muchacho ya dijo, ¿sabes qué? No, esto sí, sí te creo, esposa, le dijo, ¿no? Y agarró el vanity, se lo subió a la camioneta y se lo llevó al basurero pues, de su ciudad, lo tiró y hasta ahí ya dejó de escuchar esos ruidos y del sonido, todo eso. Entonces, ella dice que en el vanity venía, más bien en el cepillo, ella pues, le echa la culpa al cepillo que traía lo que es la energía de la viejita, en este caso. ¿Cómo la ves?
Híjole, está interesante el tema sobre los espejos, porque muchas personas creen que los espejos son portales o que pueden servir como un vínculo para tener contacto con otras energías o con entidades. Y los espejos dicen, ¿verdad?, que atrapan las energías o que van y se meten ahí. Me ha tocado escuchar está súper interesante y de miedito las cosas de los espejos. De hecho, mucha gente dice, no tengas espejos enfrente de tu cama. No duermas, o sea, no tengas espejos donde duermes, cosas así. Porque está la creencia, ¿no? De que pueden ser un portal y que a lo mejor puede salir algo de ahí o pues no creo que meterse, no lo sé, pero tal vez sí salir. Sí, Entonces, fíjate que yo también he escuchado esto de los espejos, que si tienes espejos en tu recámara, es decir, que no los tengas, ¿no? La recomendación, no tengas espejos de frente a tu cama o así. Y si los tienes y no puedes moverlos, que los tapas. Que mucha gente en el sur tapa los espejos con sábanas en las noches. ¿Para qué? Son usos y costumbres, creencias, pues para evitar todo eso de los portales. Y dicen también que las pantallas también funcionan como espejos. Así que importante que hay que tapar, digo, quien crea en eso, tapar también las pantallas con sábanas para evitar todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y que evitar esos sustos. oye, sí, qué miedo. Fíjate que te voy a contar una historia rapidito sobre el tema de los espejos. No es que no crea, o sea, no creo ni dejo de creer, ¿no? Como dice mucha gente. Yo creo que existe el bien y el mal, creo que hay gente buena y también creo que hay gente mala y creo que hay gente que como yo tengo mi fe bien cimentada, también sé que hay gente que tiene fe en otras cosas. Pero a mí me pasó una situación hace muchos años, yo vivía en la casa de los papás de los abuelos de mis hijas. Este, vivía ahí, estaba pues en mis 20, más o menos antes de mis 20. Y las vecinas de enfrente de la casa de los abuelos de mis hijas vienen de una familia de brujos generacionales. O sea, el bisabuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, la mamá, o sea, practican pues todo lo que es brujería, ¿no? O la practicaban, no sé ahorita, ¿verdad? Pero en ese entonces sí. Entonces, resulta que yo empecé a tener conflictos con las muchachas que andábamos más o menos en la edad, pues me imagino que por cuestiones de envidia, ¿no? Pues porque pues nosotros vivíamos de una manera, pues no éramos ricos, pero pues podíamos tener ciertas comodidades. Eh, Nos iba muy bien en ese entonces, o sea, no creo que fue más cuestión de ese tipo que otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a tener así como que rencillas y cada vez se fueron acercando más a cosas de temas personales. Entonces, en una ocasión me tocó, por ejemplo, eran 3 hermanas. La mayor, la mediana y la chiquita, ¿no? La chica estaba más o menos en mi rango de edad y de ahí seguían las otras 2 hermanas. Entonces tuvimos un problema personal en las que ellas pues tuvieron la osadía de acercarse a buscarme pleito. Entonces, pues obviamente yo me defendía como pude de la situación como se estaba viviendo, pero antes de que ellas se fueran, era como un secreto a voces ahí. Todo el mundo sabía que ellos practicaban ese tipo de cosas, pero pues nadie se metía ahí, o sea, pues simplemente era su vida y a los demás no nos interesaba el tema, ¿no? Entonces, pero pues sí lo sabíamos, sí sabíamos. Entonces, después en el momento que pasó la situación y todo eso, y que cuando ellas se estaban retirando, después del problema que hubo, de la rencilla y todo eso, me amenazaron de que me iban a hacer,
brujería. No es que no lo haya creído, simplemente no fue algo con lo que no me clavé en eso. Nada más fue, estamos en brujería, y yo, sí, está bien, y que no sé qué, lo ignoré. Digamos que ignoré la situación. Pasó un poco de tiempo, empezó a pasar el tiempo. Para esto, la prima del papá de mis hijas, era amiga muy cercana de las muchachas. Y se iba mucho con ellas, iba a su casa y ella se daba cuenta de cosas que sucedían ahí. Entonces, me hicieron el comentario en una ocasión, fue así como, ¿sabes qué? Algo están haciendo para que a ti te vaya mal y no sé qué y no sé qué. Y yo, pues, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué? Y me empezaron a decir que habían puesto un espejo en la parte de arriba de su casa que reflejaba a la ventana del cuarto, porque su casa, la parte de enfrente, daba a la ventana del cuarto donde nosotros dormíamos, y que reflejaba la luna. No sé qué tenga que ver, yo no sé temas de ese tipo de ocultismo ni brujería, nada de eso, no sé qué tenga que ver, nomás me dijeron que me estaban haciendo una brujería y que habían puesto un espejo que reflejara la ventana y que también reflejaba la luna y que algo me estaban haciendo de brujería. Curiosamente, en esa etapa o en ese tiempo, yo quedé embarazada y el bebé del que quedé embarazada, pues, se me murió. Entonces, ignoro si tuvo algo que ver o no tuvo algo que ver, o sea, no sé si la situación sí llegó a ese grado de que era tanto lo que ellas me alucinaban para atreverse a hacer algo en contra de mi salud, en contra de mi familia. Pero pues sí practicaban ese tipo de cosas y pues yo sí creo que hay gente que se atreve a hacer maldades a los demás, o sea, y sobre todo usar las cosas de ocultismo y cosas de brujería para dañar a las personas. Entonces, no sé si pasó por eso o no, el punto es que se dio que en ese lapso de tiempo fue cuando sucedió eso, que usaron pues un espejo como vehículo para hacerme algo. No te vuelvo a repetir, no sé de qué, o sea, de qué se trata. Nunca lo investigué, tampoco me metí ahí, pero el espejo era el vehículo que habían utilizado para eso. Entonces, sí creo que los espejos algo tienen característico que los utilizan para cosas así, o que a lo mejor sí, ¿por qué no? Pueden ser una ventana o un portal o no sé cómo llamarlo, donde se preste para que haya entidades o energías que con cual los utilizan, ¿no? Entonces, no sé, ya después con el tiempo dije, o sea, puede ser, está medio extraño, pero bueno. Sí, fíjate, yo un tiempo, eso de los espejos sí, yo sí creo en eso, porque hubo un tiempo que yo estaba leyendo un libro del Feng Shui. El Feng Shui es chino y es como el manejo de la energía o del flujo de la energía para, pues para el bien de cada uno, ¿no? Que mueve esto aquí para que la energía fluya, que el dinero, estas cosas. Entonces, algo muy importante que pues no se me olvida es ponían un espejo en la puerta de tu casa, pero en la parte por parte de afuera, reflejando hacia afuera. Esto es más o menos así como si viene algún espíritu maligno, se refleje en el espejo y no puede entrar a tu casa. Y es octagonal. ¿Por qué? Eso sí no sé por qué es octagonal. Creo que esa figurita, 8 lados, no sé qué tenga que ver, pero es un espejo. Entonces es una creencia pues en China muy fuerte de que pones un espejo y alejas las malas energías o a los espíritus o algo así, que los refleja hacia afuera. El espejo va en la puerta, pero por fuera, para que se refleje hacia afuera. También está curada. Y hablamos de lo mismo, de espejos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Este, ¿Algo más que quieras platicar de, de, de muebles? ¿No? Me dijiste que traías una historia de muebles, de muebles. Sí. Pues bueno, vamos a retomar lo que les había platicado de lo de mi abuelita, ¿no? De que en la casa de mi abuelita pues pasaban cosas bien raras y
cosas que nos tocó vivir cuando estábamos en nuestra adolescencia, y estuvimos un tiempo viviendo en la casa de mi abuelita, unos meses. Bueno, se movían cosas en la casa de mi abuelita, cosas muy extrañas como lo que platicó la vez pasada, que se recorrían las sillas, como que te tocaban en el baño, y las muñecas de mi abuelita, y que se escuchaban pasos en el pasillo en las madrugadas. Una prima que vivió con ella cuando era niña, pues miraba que una señora salía del baño, recorría todo el pasillo de la casa, salía al patio, regresaba, y ella hasta le puso un apodo, ¿no? Y le decía la Blanca, y la miraba, o sea, y creo que no nada más ella, la llegó a ver otra persona, bueno. Entonces se movían muchas cosas en la casa de mi abuelita que nosotros no sabíamos en ese momento el por qué. Siempre hemos pensado, o se ha pensado que muchos de los terrenos de allá de Sonora, bueno, no nomás de Sonora, me imagino que muchos lugares, que estuvieron alguna vez solos, y se cuenta la historia de que, pues cuando antes de que estuvieran urbanizados y se hicieran las casas, pues vivía ahí gente en aldeas, y que muchas probablemente energías de esas fueron pues cuando pasaban todas las cosas aquellas, ¿no? De que los atacaban. Y bueno, cuando falleció mi abuelita, pues los hermanos decidieron que iban a dividirse las cosas que ella había dejado en el testamento que les tocaba, pues, a los hijos. Entonces, dentro de esas cosas, pues iban los muebles de la casa de mi abuelita. Al momento de hacer la división de las cosas, pues tú te llevas estos muebles, yo me llevo estos muebles, y se hizo la repartición. Mi mamá en ese entonces mandó traer una mudanza de allá de Sonora para acá, Mexicali, con las cosas que le habían tocado a ella, que se habían repartido y que a ella le habían tocado. Esas cosas, cuando llegaron aquí, pues primero estuvieron en la casa de mi hermana, después estuvieron en casa de mi mamá, pero uno de esos muebles, que fue de mi abuelita, mi mamá me lo regaló a mí, que era un roperito, pues antiguo, se puede decir viejito, chaparrito, de madera muy bonito, así brillosito. Estaba muy bonito el mueble, en muy buenas condiciones. Entonces cuando mi mamá me lo dio con la intención de para que tengas algo de tu abuelita. Para esto, pues nosotros, te digo, ya habíamos vivido cosas en casa de mi abuelita, no sabíamos qué había sucedido ahí, todo, pero después de que ella me da ese mueble, yo me lo llevo a mi casa, empiezan a suceder cosas en mi casa, en la casa donde yo vivía, pues, con mis niñas. ¿Qué cosas? Bueno, pues empezaron a ver como sombras que pasaban de un lugar, por ejemplo, atravesaban de la puerta del baño al cuarto, o de la puerta del baño a la cocina, y era siempre, pues eran sombras así como de que las miro por el rabillo del ojo, y no estoy segura si sí lo vi o no lo vi, pero, o sea, pero yo sé que lo vi, ¿sí me explico? Sé Sí. que miré algo. Entonces, empezaron a suceder cosas así. Para esto, yo pues estaba muy metida en las cosas cristianas, que pues es mi fe. Estaba muy, muy metida, pero había una incomodidad en esa casa, o sea, era una opresión fuerte, había algo muy fuerte ahí, ¿no? Yo puedo asegurar que fue a raíz de que entró ese mueble a mi casa, porque pues empezaron a dar diferentes cosas, entre otras cosas personales que empezaron a suceder, pero en una ocasión que fui a la iglesia, fui y platiqué con una persona de la iglesia, le comenté, ¿sabes qué? En mi casa está pasando una situación, le dije, y se está dando, pues que estoy mirando cosas, y yo creo que no estoy loca, que sí las estoy mirando. Entonces esa persona pues me envió con otra persona que era personas que se dedicaban pues ayudarle a las personas, ¿no? Cuando había situaciones de ese tipo, expertos. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, hicimos una cita, vamos a tu casa, vamos a ver qué podemos hacer, y oramos por tu casa. Me dijo, oramos por tu casa, y si hay algo ahí, se va a manifestar, pues vemos, ¿no? Entonces sí, para no hacerte el cuento largo, era una pareja, eran dos esposos, nos citamos en la casa. Eh, antes de que sucediera toda la situación de la cita, me había pasado, tuve una experiencia con una de mis niñas.
a mí me habían regalado una almohada cuadradita de Bob Esponja, era un cojincito, pero pues era una almohadita, ¿no? Yo la ponía en la camita de mi niña y dejaba la almohadita ahí y llegó el momento en que mi niña me decía que le daba miedo la almohadita, que le daba miedo Bob Esponja y empezó a no quiero y quítalo y yo decía, bueno, pues es una almohada, o sea, es una almohadita que puede tener, ¿no? Una almohada. El caso es que pasa eso con mi niña, se me hizo muy extraña, pues claro, la situación de lo que había sucedido, porque nunca había pasado nada. Van esta pareja a la casa y entraron, y en cuanto entraron a la casa, fue rápido, o sea, en breve me dijeron, ¿sabes qué? Sí, sí, o sea, algo está moviéndose aquí, hay una situación aquí, déjame ver qué está sucediendo. Entran a la casa, eh, para entrar a la casa había un pasillito pequeño, luego estaba la recámara, porque era una casa pequeña, y el mueble estaba pues de donde debería de ir el closet. Entonces cuando llega el mueble del closet, esta persona, el muchacho, el esposo de la pareja, el esposo fue el que entró y él mira, bueno, te voy a decir lo que me dijo, ¿no? Dice, yo miré cuando algo salió del mueble y se metió en la almohada, o sea, en el cojín o en la Ajá. almohada de Bob En Esponja, el Bob Esponja. en el Bob Esponja. Entonces, ay, mira, me pongo chinita porque me acuerdo de la escena y yo sé que mucha gente es muy incrédula para este tipo de cosas, yo lo era, pero también lo viví y luego digo, ay, o sea, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿sabes qué? El mueble está cargado de cosas, está cargado, o sea, ese mueble algo trae. ¿Sabes cuál es de dónde viene? O sea, ¿sabes ese mueble? De dónde, la procedencia, o de dónde lo trajeron. Entonces ya le platiqué que era un mueble que tenía mi abuelita en su casa, que me lo había regalado mi mamá, pues para tener un recuerdo de ella, y tenía pues valor sentimental para ella, y por eso yo lo había aceptado y todo eso, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos quemar ese mueble, necesitamos sacarlo y quemarlo. Y vamos a quemarlo con todo y el cojín ese de Bob Esponja. Para no hacerte el cuento largo, sacamos el mueble entre los tres, agarramos el cojín de Bob Esponja y afuera, en el patio de mi casa, lo prendimos, lo quemamos. Pues cuando prendió la lumbre, eran unas llamaradas azules con naranja, pero eran unas llamaradas que subían, o sea, era exagerado la lumbre que se estaba haciendo con el mueble. Entonces, ya he escuchado, porque me tocó que alguien me platicara su experiencia de que quemó cosas porque también al parecer tenían energías o cosas extrañas y que también fue lo mismo, que miraron llamaradas así como las que yo miré. No sé qué se mueva ahí al momento de quemar las cosas, pero es algo muy diferente a un fuego común y corriente. O sea, es un fuego muy diferente, con colores muy diferentes, con unas texturas medio extrañas y con unas luces medio raras, o sea, con una iluminación medio extraña y colores medio raros. Entonces, pues sí, sacamos el mueble, sacamos el Bob Esponja, santo remedio, se acabó. Se acabó todas las manifestaciones que había habido. Dejó de sentirse lo pesado, la presión en el pecho, no sé. Puede ser, yo cuando lo he platicado a algunas personas me han dicho, no, es que tú ya estabas, ¿cómo se dice? Sugestionada, algo así. Ajá, estaba sugestionada y que te metieron en la cabeza cosas. No sé lo que miré, sé lo que viví, sé lo que miré, nadie me lo contó, yo estuve ahí. Entonces, sí es algo muy sorprendente, sí es algo muy sorprendente lo que sucede. Ya con el tiempo nos enteramos, pues, que mi abuelita, cuando falleció, ella siempre vivió bajo llave, no sé si pues, lo platiqué en el episodio que me invitaste, platiqué que ella siempre había vivido bajo llave, su recámara bajo llave, sus muebles bajo llave, nadie tenía acceso más que ella. Cuando mi abuelita fallece y se llega el momento de pues tenemos que abrir a ver qué va a suceder con las cosas de ella, abren uno de sus muebles en el que también me había tocado mirar cosas turbias. Una vez que dormí con ella me tocó ver lumbre debajo de ese mueble.
que no existió, por cierto, nombre que no existió, fue como un momento nada más, ¿no? Ujú. Pero cuando abren ese mueble se dan cuenta de que estaba lleno de libros de brujería. O sea, el mueble estaba lleno de libros de brujería. ¿A qué voy con esto? Bueno, había cosas en casa de ella porque tal vez ella las metió ahí. Ella practicaba cosas ocultistas. Entonces, pues nadie sabía. Era un secreto muy, muy bien guardado de ella porque nadie lo sabía. O no sé si alguien lo haya sabido y guardó también el secreto junto con ella. Pero pues tiene mucho sentido de que se manifestaran cosas en su casa, de que tal vez sus muebles llevaran energías, porque no sabes, ¿verdad? Muchos dicen que consagran cosas y no podemos saber lo que se mueva. El punto es que, te digo, viví esa experiencia con ese mueble que era de ella y pues para mí tiene todo el sentido del mundo que hayan sucedido cosas más si perteneció a ella por muchos años. Sí, mira, ahorita que comentas eso, me acordé de una historia que me contó tu tío. No vamos a decir qué tío fue, pero él comenta que en la casa pues, de tu abuelita, que era la mamá de él, que él estaba chiquillo, eh, y que había un cuarto en la parte de atrás, que la casa de tu abuelita era muy grande, ¿no? Tenía como un jardín enorme atrás y no sé qué onda, y que había como un cuarto que la señora, tu abuelita, lo rentaba a un señor y que el señor era brujo. Eh, Más o menos algo así, porque se me vino a la mente ahorita, pero pues si me falla ahí algo, tú me recuerdas, porque tú yo creo que ya te la platicó. Eh, que él miraba que el señor, pues al parecer era muy buena onda con él y que no sé qué, y que de la nada el señor sacaba de las manos así, que sacaba billetes y le decía, toma hijo, vete a comprar algo, pero que los billetes los aparecía de la nada. Entonces, cuando tu tío iba a la tienda o a algún lugar a comprar, le decían, de dónde traes dinero tú? No, me lo dio, no sé, don Pepe, vamos a ponerle, no, don Pepe. Y que le decían así, no, 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 yo no quiero ese dinero aquí. Ese dinero no existe, llévatelo, llévatelo. Que al parecer el señor aparecía dinero, pero cuando compraban con él, creo que se desaparecía cuando haz de cuenta, como si el de la tienda lo agarrara para cobrar, a después ya no lo encontraba, entonces ya no querían ese dinero, curiosamente. Y dice tu tío que una vez él estaba mirando por la ventana del cuarto cuando el señor estaba haciendo un ritual y que dice que sale una sombra del suelo, haz de cuenta lo que él me platicó, como si hubiera sido una mancha de aceite, así era el suelo, y que de ahí salió pues una persona, una sombra negra, esta la pinchita, como si fuera, es como si tuviera una mancha de aceite en el suelo y que de ahí salió una figura, una persona alta, pero era la pura sombra, la pura silueta negra, y que el brujo, este señor Don Pepe, hablaba con él, pero hablaba en otro idioma. Entonces dice tu tío que él quedó muy impactado de mirar eso. Tu tío ya sabes cómo es, que no cree en nada, que es bien bronco y todo, pero dice, hijo, eso yo lo vi, o sea, nadie me lo contó. Dice, yo no creo en esas fregaderas, ya sabes cómo es, pero dice, eso yo sí lo vi, yo lo viví. Dice, y de ahí en adelante, yo ya casi no fui para allá con el señor, pero dice que sí estaba un poco pesadito ahí con el señor. Y después de eso dice, ya no lo miró igual, pues, o sea, igual como tú estaba chiquillo, creo que tenía 8 o 9 años, creo algo así pequeño, pero dice que después de que miró eso, dice, no, ese era el diablo, dice tu tío, ese vato habla con Satanás, no sé qué onda, eran sus pactos que hacía. Entonces, sí, me acuerdo ahorita que dices de tu abuelita, pues que salió que era ahí bruja, no sabemos, bruja buena, bruja mala, blanca o negra, no sabemos, ¿verdad? Y yo creo que no vamos a saber, no sé, al menos ustedes. Pero sí, sí, de hecho, voy a platicar una que tu hermana me platicó muy rapidito. Eh, Dice que cuando estaba chiquilla ella, que había un baño afuera y que les daba miedo ir a ese baño y que decían a los primos, primo, acompáñame al baño. Tu hermana, un primo, ¿no? Que iban, o que, prima, acompáñame al baño, y porque iban de dos, tres, ¿no? Que porque
era la parte de afuera y oscuro, donde estaba pues el jardín, voy a decir el parque, ¿no? Pero el jardín, el grandísimo, ¿no? Y dice tu hermana que una vez le dijo a un primo que la acompañara y la acompañó y dice que ella estaba en el baño y que había una ventanita en la parte de arriba, pero que era el puro hueco, que no había ventana, ¿verdad? Que era el puro huequito. Y que dice que miró que alguien se asomó, pero dice, estaba muy alto, dice, no, o sea, no se pueden subir una persona. Dice, se miró así como si hubiera asomado a alguien. Dice, salí y yo pensé que era mi primo y cuando salí, mi primo ya se había ido, me dejó sola. Y cuando me di cuenta que le dio la vuelta al bañito, que no había nadie, dice que se le pusieron los pelos de punta y cuando volteó hacia los árboles o unos arbustos, que miró una silueta de un señor de negro y que tu hermana salió corriendo para la casa, pero dice que ahí, en el baño ese, donde dice, se sentía bien feo, dice que te miraban, siempre sentías que te miraban de esa ventana, dice, era una ventana alta, o el hueco de una ventana, ¿no? Sí, era el hueco de una ventana, pues no tenía ventana, era el puro huequito. Era, bueno, en el tiempo de mi hermana le tocó que eran baños, cuando yo estuve viviendo en la casa de mi abuelita, eran baño y era el lavadero. O sea, era un cuartito para el baño y el siguiente cuartito que estaban así contiguos era el lavadero, pero estaban juntos. Los separaba una paredcita nada más que era la que daba al bañito, ¿no? Donde estaba la puerta. Y sí, es un tema con ese lugar. No sé cómo estaría distribuido en ese entonces que le rentaban a ese señor, porque estamos hablando de hace, ¿verdad?, muchísimos años. Pero sí, el patio de mi abuelita era un lugar hermoso, era una selva. Estaba hermoso, hermoso, o sea, era un patio muy grande y todo lleno de plantas, de todo tipo, árboles y plantas. Entonces, solo había un pasillo y ese pasillo se dividía en dos y tú podías ir por uno de los caminitos o por el otro y los dos te llevaban al patio, a la parte trasera, pero pues si querías ir por limones te ibas por un lugar, si ibas por los huevos, porque mi abuelita tenía un gallinero, pues sí te ibas por el otro, ¿no? Pero sí, estaba muy bonito el lugar, pero siempre tenías la sensación de que algo te iba a agarrar. No sé si te ha tocado, o sea, de que voy a ir a tomar agua a la cocina. No sé si te ha tocado vivir alguna vez la experiencia de voy a tomar agua a la cocina de mi casa y en cuanto apago el foco, quiero correr porque siento que me van a agarrar. Ah, esa sensación siempre se vivía en casa de mi abuela, siempre. Entonces, en parte puede ser que uno pues está ya un poquito traumadito con cosas que ha vivido, ¿no? O a lo mejor que sí nos sugestionamos. Puede ser que sí nos sugestionamos. Entonces, en ese cuarto en el que estaba, ahorita que comentaste eso que te comentó mi hermana, sí, o sea, súper sí. A mí me tocó estar lavando mi uniforme ahí en el cuarto ese. El lavadero que estaba al En el lado. lavadero, ajá, sí, porque pues era a puro lavadero. Y estar lavando mi uniforme y sentir que me estaban mirando, o sea, como si estuviera una persona parada ahí en la ventana. Y es una sensación fuerte porque dices tú, alguien me está viendo, pero sí me están viendo o no me están viendo. Y con ese miedo de voltear, porque sabes que la ventana sí está alta y que no cualquiera te podría estar viendo por esa ventana. Ahora, otra cosa, esa ventana daba al patio de mi abuelita. No es como de, ay, pues a lo mejor un vecino que daba a la casa contigua. No, no, no. Esa ventana daba al patio. O sea, quedaba dentro de la Quedaba propiedad. dentro de la propiedad. Sí, sí, sí. O sea, estaba dentro de la propiedad. Era imposible que hubiera una persona mirándote de ahí. Pero siempre era la sensación que siempre tenías en casa de mi abuelita. O sea, no era extraño porque siempre, todo el mundo la vivía, no éramos los únicos. Tengo un tío que siempre le decía a mi abuelita y siempre le hacía el comentario, ay, ama, yo no me gusta venir aquí a su casa porque siempre siento que algo voy a ver o que me están viendo o que me están... Entonces, de hecho, ese mismo tío en una ocasión se fue muy asustado de la casa de mi abuelita por el tema de una muñeca que le brincó encima, que dice él que le brincó encima, ¿no? De las O muñecas sea, esas que, sí, que dijiste. era
Sí, eran de las muñecas esas que tenía mi abuelita, que todas eran muy, muy similares, tipo de cerámica, de esas de cara muy bonita, pero que medio extrañas, Terroríficas. medio, ajá. Y mi tío se recostó al cuarto, estaba acostado y de repente pegó un gritote y salimos todos corriendo de la cocina de la casa de mi abuelita donde estaba, él ya estaba en el pasillo y le dijo que no se iba a volver a parar en su casa que porque la muñeca le había brincado encima. Pero cómo, a ver, platica eso. Lo que Oye, pasa ¿podemos sacar un libro de la pura de casa de la tu casa de mi abuelita? abuelita. Ay, no. Es que mi abuelita en la recámara esa donde dormíamos nosotros, que te conté que pues no podíamos cerrarla, ¿no? Tenía 2 camas, una cama matrimonial y una cama individual que pues en una dormíamos mi mamá y yo, en la otra dormía mi hermano. En donde estaba la cama individual, yo pienso, no estoy segura, que fue donde dormía mi prima cuando era pequeña, la que vivió con mi abuelita. Ujú. Entonces, en la parte de arriba en la pared tenía unas repisas mi abuelita arriba de la cama, o sea, pero en la parte de arriba, no estaban pegadas a la cama, sino altas. En esas repisas, mi abuelita tenía 2 muñecas, sí creo que eran 2 muñecas y tenía más, pues más cosas acomodadas de ella, ¿no? Cosas pues viejitas que eran de ella. Entonces, en la repisa que estaba pegada a la cama, en la que daba así de lado, estaban las muñecas en la parte de arriba sentadas. Sentadas, no, estaban las muñecas en la parte de arriba paraditas. Paraditas como, pues, ahí, puestas, existiendo. O sea, siendo muñecas nada más. No había manera ni el por qué se cayeran en ese momento que mi tío estaba dormido en la cama. O sea, no había por qué en ese momento. O sea, no es como que, ay, tembló y no era así allá. Sino, mi tío lo dijo así, me brincó encima, como si la mona se hubiera tirado. O sea, bueno, eso entendimos, no sé, como si la muñeca, se hubiera tirado de la repisa de la que estaba y le hubiera caído encima. O sea, la muñeca ya tenía mucho tiempo ahí y nunca se Mucho, había caído sí, hasta esa vez de la nada. siempre había estado ahí. Nunca se había caído, nadie la movía, o sea, no. Y de repente sale mi tío, pega el grito y, ay, es que la mona me cayó encima. Y fue como, ¿cómo? O sea, y sí, la mona estaba en la cama. Ahora, estamos hablando de un señor de sí, 40 y tantos años, que es 50 años. Como para que iba a inventar una historia de esa naturaleza, sí, ya estaba grande, o sea, no se lo imaginó, le cayó la muñeca encima. Mi tío siempre tuvo miedo de la casa de mi abuelita. Siempre, siempre. Y no había para menos. Te digo, pasaban muchas cosas. En una ocasión, te cuento rapidito una experiencia que tuvo mi mamá en la casa de mi abuelita, que llegó y ella juraba que nunca iba a regresar, ¿verdad? Pero se fue de vacaciones a visitar a mi abuelita y él pues duró unos días ahí con ella. Dice mi mamá que en uno de los días en los que mi abuelita le dijo, vamos a hacer tamales, y se alborotó a ponerse a hacer tamales, una comida con mi mamá. Dice, estábamos en la cocina las 2, ella pues amasando para los tamales, yo estaba limpiando las hojas y... Entonces, la casa de mi abuelita era una jaula. O sea, era una jaula de nadie podía entrar ni salir si no tenías la llave para entrar o salir. Siempre estaba bajo llave, pues estaba completamente cerrado todo. Lo único que estaba abierto era un pasillito que había en la ventana de la cocina y quedaba así como para la jaula, para donde terminaba la jaula, por decirlo así. Ujú. Pero todo el porche de la parte de enfrente estaba todo enrejado, era una jaula. Y para poder entrar, pues obviamente ocupabas llave, ¿no? De lado y de frente. O sea, no podías entrar e ingresar ahí. Entonces dice mi mamá que estaban en la cocina de la casa de mi abuelita, había un ventanal muy grande que daba a ese pasillo. Pues nadie podía pasar por ahí, era parte de la casa, nadie podía entrar. Dice mi mamá, estábamos en la mesa y estábamos platicando, normal, ella haciendo lo suyo, yo haciendo lo mío, limpiándose, y de repente miro por el ventanal, por la parte de la orilla,
que algo va pasando. Entonces, como si fuera una persona que iba gateando, así lo platicó mi mamá, como una persona que iba gateando al ras de donde estaba el ventanal. Que el ventanal estamos hablando de que 70 centímetros del piso a donde empezaba la ventana. Estaba muy grande. Entonces dice mi mamá que, que miró como si alguien fuera gateando. Entonces dice mi mamá, yo me asusté porque lo primero que pensé fue alguien se metió y se está escondiendo, que no me resultaba tan fácil de pensar porque pues estaba todo cerrado y enrejado, ¿no? Y dice mi mamá que de repente esa cosa, eso que ella miró, se levantó y dice mi mamá que era un rostro que no tenía rostro. O sea, dice, era algo oscuro, la cara algo oscura y nomás se le miraban como unos ojos. O sea, eran los ojos y algo oscuro. Entonces dice mi mamá que en ese momento que pegó el grito y que le dijo a mi abuelita que había mirado algo ahí, dice, esa cosa miré cuando más rápido avanzó, como si quisiera correr, ¿no? Ujú. Dice, pues me llevé el susto de mi vida, me tuve que sentar en una silla para poder que pasara el momento del susto y todo. Para eso dice que se sentó en una silla frente a la puerta de la cocina se le estaba pasando lo del susto y todo eso, y que de repente mira a eso mismo, que ella piensa que era lo mismo, no sabe si era otra cosa o había más, pero dice mi mamá, ella lo describía como un bulto, ¿no? Pero decía, es que no tenía, era era un espectro, o sea, no parecía persona, no, era un bulto que se asomó por la puerta, pero ya dentro de la casa de mi abuelita. Ok. Eso pasó ya dentro de la casa. O sea, en el pasillo dividía una pared la sala a la cocina y se asomó como si hubiese estado en la sala y lo miró mi mamá cuando se asoma y esa cosa miró a mi mamá y se regresó. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas que platiqué lo de mi hermana? Que cuando estaba chiquilla se la asomaban así por Ah, la sí, puerta y que después de grande, y que después de grande también. sí. Oye, ¿qué onda? ¿Será algo pues, parecido, igual, mismo ente, demonio, no sé qué sea? No sé, pero dice mi mamá que ella sintió que le iba a dar un infarto en ese momento. Me Dice, lo imagino. miré, hasta se desmayó y, o sea, se le subió la presión, mal. Tuvo una experiencia horrenda, horrenda, porque lo miró, pues, o sea, nadie se lo contó, ella lo vio. Y fue de las peorcitas experiencias que mi mamá vivió en casa de mi abuelita, entre muchas más que vivieron más personas y nos tocó vivir, pero, o sea, había muchas manifestaciones, te digo, ya después supimos el por qué y que tiene mucho sentido que se movieran cosas ahí por lo que practicaba, ¿no? Mi abuelita y que nosotros no sabíamos. Pero sí, o sea, mal. Era una casa donde sí había muchísimas cosas muy feas. Mira, hablando de casas así, ya por último, esta va a ser la última historia de esta noche. Eh, Te voy a platicar una historia de una familia, algo parecido a lo que estás diciendo. Dice esta muchacha, no voy a decir nombres, dice esta muchacha que ella fue a visitar a su hermana una mañana, ¿no? Fue a visitar a su hermana y que estaban ahí en la plática en el comedor, estaban tomando café, comiendo pan, y ahora sí que al chisme, ¿no? Las hermanas, ¿no? Eh, que la hermana vive en una casa de 2 pisos y que estando ahí platicando se escucharon ruidos en la recámara arriba, se escucharon como si estuviera moviendo un mueble o algo y que le dijo, le vamos a poner Jacqueline, que le dijo a su hermana, hermana, ¿quién está arriba o qué? Está mi sobrino. No, no, anda en la escuela, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Sí, tú no le hagas caso a esos ruidos. Pero hermana, ¿hay alguien ahí arriba? No, mira, te voy a platicar. Y aquí va la verdadera historia. Ahora sí que a mí se me hace muy impactante.
la hermana le platica, mira hermana, fíjate, ¿no? Dice que una noche, ellos son cristianos igual que tú, eh, dice que una noche ella estaba en su recámara mirando televisión y que su recámara estaba ella y su esposo en su cama y tenían una cama más pequeña donde estaban sus dos hijos, sus dos hijos pequeños ahí. Y en la otra recámara de un lado había una recámara, perdón, a un lado de su hijo más grande. Entonces dice esta muchacha que ella estaba leyendo, su esposo estaba dormido y que sus hijos estaban dormidos también. Entonces dice ella que estaba leyendo y que de repente mira que se abre la puerta despacito. Y dice, a lo mejor es mi hijo que va llegando, porque su hijo trabajaba de noche. Y normalmente llegaba, tocaba, abría la puerta y se asomaba, mamá ya llegué. En esa ocasión estaba así leyendo. Entonces dice ella que se abrió la puerta despacito, pero no le cuadraba la hora esa hora a la hora que llegaba su hijo. Llegó temprano, algo así. Y que se quedó esperando que se asomara su hijo y que no se asomó nadie. Y así quedó, ¿no? Dice que no pasaron ni 3 minutos cuando mira que por la puerta pasa como una sombra, pero que va y se sube a la pared y se pone en la esquina. Se establece la piel chinita. Pero dice, yo estaba así, que le dijo, mira hermana, yo estaba así, miré como de reojo que entró. Cuando levanto la vista, miro a una criatura pegada así en la esquina, con los ojos rojos, y como que si le gruñera, así como, así, pero que no emitía ningún ruido. Y que ella se impactó tanto, soltó el libro, y cuando miró, esa cosa le brincó encima a ella. Le brincó encima, y dice que sintió como si le hubieran atado las manos y los pies, y que estaba tirada en la cama ella, como si las manos pues de ese demonio, no tiene otra palabra para describirlo, fueran como tentáculos. Le comentó que eran como si fueran tentáculos, que la tenía amarrada de las manos y de los pies también, pero que ella sentía como si se le estuviera metiendo en su cuerpo, sentía como si le estuvieran pegando en el pecho, así como presionando, como una presión en el pecho, y que ella no podía hablar, y que ella solamente en su mente repetía que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y que estuvo así un buen rato hasta que esa cosa se salió, o la soltó más bien, se fue a la esquina, más bien, dice que arriba de la puerta, y cuando que despertó a su esposo, que se despertó el esposo y que los dos miraron a esa criatura, y que esa criatura brincó encima de su hijo, del hijo de los dos pequeñitos, el más grandecito. Dice que esa criatura cayó, se le metió al niño. Entonces la mamá, la muchacha, fue y agarró al niño, pero que su hijo, su cuerpo no se sentía como si fuera ella lo comenta como si fuera de gelatina, que su cuerpo como si los huesos fueran muy, muy blanditos. Entonces el papá lo agarró al niño en una cobija y se bajaron ahora sí que a la sala. Pero para eso la criatura, que se le había metido, salió, y se salió pues por la puerta, así como entró, y se metió a la habitación del otro hijo mayor, y que ellos se fueron inmediatamente a la sala y estuvieron orando toda la madrugada, porque fue algo muy impactante para ellos. Cuando el hijo llega en la madrugada, y que los mira ahí, pues, ¿qué pasó, papá? No, pues es que pasó esto así, así, así. Y que dijo el muchacho, que se molestó bastante, dijo, no, esa cosa conmigo puede hacer lo que quiera, pero con usted no se va a meter. Y que se quedaron sacados de onda, y que le dijo, mamá, ¿cómo era? No, es que era así, así, permíteme. Y que este muchacho fue a su cuarto, y cuando regresó traía unas cartitas, como unas cartitas de juego, pero que era la imagen de ese demonio.
y este muchacho les platicó que él jugaba en la universidad, que era un juego pues para él muy inocente, donde era de apuestas, de dinero, no sé qué, y que le daba poder a tu cartita, no sé qué onda, y que esa criatura, eh, él sin saberlo, le dio poder y fuerza para estar en su casa. Entonces, le comenta a la muchacha que su hijo después lo volvió a mirar esa criatura en su cuarto, o sea, a la mañana siguiente, o sea, eso fue en la madrugada, a la mañana, no dice que en la madrugada, dice que 10 11 de la mañana, esa criatura, esa sombra estaba ahí en la esquina y que este muchacho empezó a decirle groserías y que esta criatura salió, se metió al baño y que él dice que piensa que se fue por la coladera del baño. Entonces, para mí fue algo muy impactante eh, escuchar tan, ¿cómo te puedo decir? Escuchar esa historia tan fuerte, tan que se la haya querido meter a ella y luego que se le metió a su hijo encima y que le afectó su cuerpo y que se salió, o sea, para mí es algo muy impactante, o sea, yo lo estaba escuchando sí me quedé como que, wow, no puede ser. Y creo que eh, me dice esta muchacha que ya no está la actividad tan fuerte en la casa de su hermana, pero que al parecer todavía hay algunas pequeñas actividades que no se ha ido por completo, que trataron de orar, que oraron por la casa, que trataron de liberarla, como le llaman, tipo exorcismos, pero pues es liberación, ¿no? Que le llaman los cristianos, y que al parecer la limpiaron, pero que no pudieron al 100%, que todavía hay momentos donde se escuchan algunos pequeños ruidos, pero ya no esa presencia tan fuerte. ¿Cómo la ves? No, no, son cosas que era lo que te comentaba la vez pasada, de una cosa es que tú escuches, que lo platican, y otra ya vivirlo, ¿no? Vivirlo así físicamente. A mí me tocó así rapidito, te cuento una historia de una experiencia personal que tuve. Bueno, todo lo que te he contado son cosas que me han pasado casi todo a mí. Eh, Cuando yo estaba muy metida en las cosas de Dios, iba a la iglesia y pues me hice un círculo de amistades de que todo pues era así, pues nada más mi círculo de amistad era cristiano, gente cristiana. Entonces, en una ocasión nos tocó, éramos 4 amigas que sabíamos que estaban sucediendo cosas en la casa de una de nuestras amigas. Su esposo tenía un local donde vendían cosas a un lado de la casa, pero en el mismo terreno, ¿no? O sea, era su casa y enseguida estaba donde estaba ese local. Entonces ella decía, es que están pasando cosas extrañas y ¿qué les parece si nos juntamos y oramos pues ahí en el local y para ver, a ver qué está pasando y todo? Pues ahí vamos, las 4 muy valientes, ¿no? Dijimos, vamos a orar, pues qué puede pasar, es una oración nada más y bueno, entramos. Nos agarramos de las manos las 4, empezamos a orar por el lugar para que, pues, que Dios estuviera ahí. Señor, bendice este lugar porque, pues, es el sustento de nuestro hogar y que... Entonces, de repente, cuando estábamos orando, en medio de la oración, una de ellas empezó a gritar, está ahí, está en la ventana. Estaba. Ahí donde estábamos hablando era un cuartito donde trabajaba la persona que vendía cosas ahí en el local y había una ventanita por donde atendías al cliente que venía a dejar algunos productos y así, ¿no? Entonces, o que quería comprar. Entonces empezó a decir que estaba en la ventana y que estaba en la ventana. Fue muy sorprendente que fue como muy de repente todo de estar orando muy tranquilamente y de repente fue, está ahí, está en la ventana. Ella miraba algo, no sé, estoy hablando en términos espiritual, o sea, espiritualmente ella miraba algo que se manifestó ahí en ese lugar. Entonces dijo, está en la ventana y viene para acá. Se quiere salir, dijo ella, porque afuera había un bañito. Eh,
seguimos orando, no nos separamos, o sea, seguimos, al contrario, creo que hicimos más fuerte nuestra oración entre las 4, y de repente mira, me pongo la pechita porque estaban orando y de repente empezaron a orar por mí las 3. Las 3 empezaron a dirigir su oración hacia mí, pero como una oración como de para que algo me cubriera, que algo me cuidara. Te protegiera. Como una cobertura de parte de Dios y pues de ellas, ¿no? Así. Y empezaron a orar por mí y justo en ese momento en el que empezaron a orar por mí, escuché en mi oído izquierdo, un gruñido, pero fue un gruñido de algo que estaba pegado a mi oído y fue así de, o sea, fue algo que no quiero volverlo a vivir jamás en la vida, o sea, jamás. Cuando pasa eso, yo pego un grito porque, o sea, me está gruñendo. Y grita ella, se salió, está en el baño. Grita la persona que la había mirado en la ventanita. Se termina lo de la oración y todo. Todas las 4 muy impactadas nos fuimos a sentar al comedor de su casa, casi mudas porque no podíamos hablar del tema de lo que había pasado. Estábamos todavía muy choqueadas por lo que habíamos vivido. Y empiezo a contarles porque me empezaron a preguntar qué había sucedido, qué había escuchado y todo eso. Y les empiezo a platicar, ¿sabes qué? Escuché que me gruñeron en el oído y fue algo muy, o sea, muy impactante, lo escuché claramente, un gruñido muy terrorífico y empiezo a contar. Y en eso me dijo, espérame tantito. Y va y le habla a su esposo. Su esposo pues no creía en esas cosas, iba a la iglesia sí, pero pues no estaba ni aquí ni allá, o sea, él iba por cumplir y ya, ¿no? Entonces llega y me dice, platícale, por favor, platícale lo que escuchaste. Y le comento, ¿sabes qué? Pasó esto y escuché como que me gruñeron en el oído y que no sé qué, no sé cuánto. Me dijo, ¿y cómo te hicieron? Y le hice el sonido que yo había escuchado. Entonces se quedó serio y se sentó en la mesa, pero sí con el rostro desencajado. Se sienta en la mesa de su comedor y me dice, tengo muchos meses sin poder dormir en la noche porque algo se sube arriba de mí, algo muy pesado, y me despierta porque no puedo respirar de lo pesado que está. Y cuando abro mis ojos, algo está encima de mí y me gruñe en la cara. Entonces, ese gruñido que tú escuchaste es lo que a mí me pasa en las noches. Es lo mismo, así igual me gruñen en las noches, pero me gruñe en la cara. Entonces, mira, me pongo bien chinita porque él que no creía en nada, que no, o sea, me dijo, eso mismo es lo que me está perturbando a mí en las noches. Y tengo muchas noches sin poder dormir. Paso las noches casi en vela, no me quiero dormir, porque sé que en cuanto quede dormido, esa cosa me va a brincar encima y me va a aplastar y me va a despertar para que yo lo escuche. Y él sí lo miraba, o sea, él sí miraba algo. Dice que no estaba seguro de algo, ver algo, un rostro exactamente, sino era algo que abría su boca o un hocico como de un animal y le gruñía en la cara. Entonces, en ese lugar también había muchas manifestaciones de cosas. Después supimos que había una razón por la que se manifestaban cosas ahí, pero te digo, son experiencias que vives y que dices tú, rayos, o sea, sí hay, sí existen y sí pasan, no me puedo hacer de la vista gorda. Quien no lo crea, tal vez es porque no lo he vivido y ojalá nunca viva situaciones de ese tipo, pero sí te dejan muy impactado. Te dejan muy sorprendido el vivir situaciones así porque pues sabes que está fuera de lo real que miras, ¿no? Aquí en lo natural, con lo que puedes observar a simple vista. Sí, es otro, ahora sí que es el otro lado de la moneda, ¿no? Lo espiritual. Sí. Y sí, o sea, yo de ser, no es que no creyera, había pasado muchas cosas en mi niñez, pero ya una etapa de adultez en la que dices, ay, o sea, no pasa nada y lo vas dejando, que vaya simplemente, sí pasan cosas, pero no las quieres creer del todo, tal vez. Entonces, sí está fuerte tener experiencias de ese tipo y por supuesto que dices, ¿sabes qué? No quiero
estar viviendo. No quiero meterme donde no me llaman. No quiero abrir puertas ni cosas ni nada donde que no sé, no quiero saber que fui yo la que causó que algo esté pasando aquí. Sí. No, Entonces, sí está. Me deja sin palabras. Me encanta cuando vienes aquí y platicamos porque creo ya me has platicado, pero no es lo mismo, o sea, vuelvo a vivirlo cuando platicas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. gracias a ti. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, la noche de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí, amor, y pues los invitamos nuevamente para que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Eh, ¿Qué otro? ¿Falta? Clap. Eh, Clapper es el nuevo ahí. Y también nos pueden escuchar por Spotify. Entonces, síganos, suscríbanse, denos like, activen la campanita, denos 5 estrellas. Se los vamos a agradecer bastante. Muchas gracias, familia, y buenas noches. Buenas noches, Buenas amor. noches, gracias por la invitación. Gracias, amor. Bye, bye. Adiós.